Empezando directamente con comerciales para la televisión, donde dejaba ya claro cuál sería el sello de su carrera, incluso pasando por una serie del mismo estilo, como lo fue La Hora Marcada, Guillermo del Toro es uno de los directores más influyentes de nuestro tiempo en cuanto a narrativa cinematográfica, ya que con sus películas no solamente ha cautivado en más de una ocasión a la audiencia, sino que también ha sabido reinventar el género de fantasía con sus peculiares mundos influenciados por técnicas artísticas de comienzos del cine y de épocas donde los monstruos dominaban las pantallas, esto por supuesto con el apoyo de otros recursos narrativos que muy pocas veces son mezclados con estos otros géneros. Así que presten atención porque hoy vamos a hablar sobre las influencias de Guillermo del Toro. Para hablar acerca de aquello que ha influenciado a la filmografía de Del Toro, hay que remontarnos directamente a su infancia, ya que es ahí mismo donde comienza a gestarse el genio que conocemos hoy en día. Guillermo del Toro se crió en el seno de una familia estrictamente católica, y desde pequeño se hizo un fiero cinéfilo, siendo que consumía principalmente cine de fantasía y de terror. En entrevistas el director ha mencionado que sus películas favoritas eran las producidas por la Universal Pictures, de las cuales ha tenido mucha influencia sobre su obra, desde su ópera prima, Cronos, hasta su último filme La Forma del Agua, y además proyectos producidos por él mismo. El cineasta ha demostrado una fiera inclinación hacia dos corrientes artísticas que van de la mano, el arte gótico y el expresionismo alemán, al cual también ya le dediqué dos videos que podrán encontrar en la cajita de descripción. Los ecos del cine antiguo en la filmografía del director están muy presentes, ya sea por la manera en que el Drácula de Bela Lugosi influenció parte del argumento de Cronos, hasta también la forma en que otros filmes clásicos como Nosferatu o El monstruo de la Laguna Negra se ven presentes en otros proyectos como La Cumbre Escarlata y La Forma del Agua, ya sea en las temáticas que tocan, así como también por el lenguaje visual y el arte que rodea a una escena. Hay que remarcar también que uno de los directores que significó mucho para Del Toro en sus primeros años fue David Cronenberg, de quien el cineasta abrazó algunos de los aspectos más bizarros y grotescos que se ven presentes en sus películas, como por ejemplo las escenas llenas de sangre o materia viscosa, así como también los aspectos gore en algunas escenas de sus películas. Sin embargo, a pesar de estar muy apegado a los monstruos, Guillermo del Toro no es todo horror, ya que otra de las características que ha influenciado a su cine es el romanticismo con el que aborda a las criaturas sacadas de las pesadillas. Una criatura como el Fauno, el Hombre Pálido e incluso también Hellboy pueden parecer aterradores para algunos, sin embargo para otros son realmente fascinantes, ya que el director los rodea de una mitología única, donde todos los aspectos que conforman una escena hacen que uno se encariñe con sus personajes o sienta la necesidad de conocerlos más a profundidad. Las historias que Del Toro le da a sus monstruos son historias a veces llenas de romance y a veces marcadas por tragedias. Sin embargo, a pesar de eso, el público de alguna manera logra encariñarse con estos bichos, que en muchas ocasiones tienen incluso más humanidad que los humanos mismos. Pero como ya mencionaba al principio, el arte gótico y el expresionismo forman también parte fundamental de las historias del director, principalmente en la forma en que Del Toro utiliza estos recursos para montar una película, desde la manera en que utiliza sus encuadres hasta también la forma en que traza las historias de sus personajes, y dota de alma un set gracias a todo el arte involucrado detrás. De lo gótico, Del Toro aprendió a envolver a sus personajes y a sus escenarios de una personalidad romántica, donde muchas veces habla acerca de la divinidad y lo sobrenatural como algo hermoso. En comentarios, el director alguna vez mencionó que sus intenciones más importantes eran que el público experimente diferentes emociones, donde muchas veces se siente la magia que un solo niño reconoce, hasta también el pesimismo al que un adulto está acostumbrado. Igualmente que como sucede en la pintura, el dibujo en la filmografía del director también es muy importante, ya que su peso es necesario para la creación de las criaturas y el diseño de los escenarios donde se desarrollará la historia. Y esto nos lleva al siguiente punto, que es el expresionismo. El cine expresionista tuvo su apogeo en la década de los 20, se caracterizó por el constante juego de sombras en pantalla y también por la manera en que eran presentados muchos de los personajes, donde el terror también fue un género importante en el desarrollo de esta corriente. Del Toro abraza el expresionismo como una herramienta base en todas sus películas, ya que su uso de los movimientos de cámara y diseño de producción muchas veces recuerdan a las películas como El Gabinete del Dr. Caligari, Metrópolis e incluso
incluso Nosferatu, esta última la favorita del director. Su mezcla del mundo real y de la fantasía igualmente se ven influenciadas por su agnosticismo, es decir, que no cree en Dios pero tampoco descarta la idea de que exista algo por ahí. Recordemos que Del Toro fue criado en un hogar estrictamente católico, siendo su abuela la más dura en este aspecto, ya que incluso en una ocasión quiso hacerle un exorcismo. Los simbolismos religiosos en sus películas están presentes en muchos lados, como por ejemplo en una de las escenas del Laberinto del Fauno, donde aprovecha la aparición del hombre pálido para hacer una crítica a la iglesia. En esta escena intercala los cuadros donde aparece la criatura y donde también hace acto de presencia un sacerdote. El simbolismo está en la mesa llena de comida y en los murales, donde se nos explica que la criatura únicamente come niños, lo cual ya sabrán qué clase de interpretación tiene. Al mismo tiempo, con el sacerdote en escena se nos da a entender que la iglesia misma está llena de riquezas y aún así no hace nada por el mundo. Las riquezas son la enorme cantidad de comida que está en la mesa del monstruo, lo cual el monstruo no consume. Cosas similares encontramos en su película galardonada por la Academia, La forma del agua, donde el propio director de la cinta explica que el título de la película se debe a que el amor mismo no tiene forma, y esto se demuestra cuando Elisa, la protagonista, se enamora de una criatura marina sin importarle que no sea de su especie. Hay que remarcar que Guillermo del Toro no es el único que utiliza estos recursos para contar historias, sin embargo es un cineasta que sabe utilizarlos de una manera que se adecúan a su particular estilo y que hacen que uno fácilmente reconozca sus trabajos. En sus películas, además de fantasía, siempre vamos a encontrar críticas hacia aspectos sociales de la época actual y de épocas pasadas, pero que se mantengan atemporales para nuestros tiempos, como el machismo del Capitán Vidal en El Laberinto del Fauno, por ejemplo. Asimismo, Del Toro ha sido un hombre que ha influenciado a otros, y uno de los que más se ha visto marcado por el estilo del director es otro realizador, el español Juan Antonio Bayona, que hasta su último filme, Jurassic World Fallen Kingdom, siguió manteniendo las cualidades que aprendió de Guillermo del Toro, donde mezcla el arte gótico y el cine expresionista. Pero bueno, eso ha sido todo por hoy. Cuéntenme cuál es su película favorita de este director. No olviden darle like al video si les gustó, suscribirse a este canal para más contenido así y activar la campana de notificaciones para saber cuando subo un nuevo video. Nos vemos en la próxima.